pero muy poco estudiado, ¿sí? Y muy poco, no se siguen mucho los protocolos para esta enfermedad y es a partir de esto que nosotros vamos a ir viendo lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Antes de comenzar, tenemos que saber qué es el intersticio pulmonar. Y el intersticio no es nada más que una trama de tejido conectivo que proporciona soporte estructural a los alvéolos, vasos sanguíneos y otras estructuras pulmonares. ¿Por qué está conformado este intersticio? Pues está conformado por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno, fibras de fibronectina y otros componentes que se encuentran en esta matriz extracelular. Esta red de tejido conectivo es fundamental ¿para qué? Para mantener la arquitectura pulmonar y permitir así el intercambio hematogaseoso eficiente. Hay varias clasificaciones del intersticio pulmonar, va a variar según esta clasificación, según la bibliografía que ustedes revisen. Hay otros que los clasifican en 5, hay otros 4, pero los más importantes son los siguientes. Tenemos un intersticio centrolobular, un intersticio intralobular que se encuentra entre los lóbulos, un intersticio peribroncovascular que se encuentra alrededor de la arteria, las venas y los linfáticos, y un intersticio subpleural. ¿Por qué es importante conocer estos intersticios, esta clasificación? Porque existen patrones tomográficos, ¿sí? Radiológicos, característicos de cada tipo de fibrosis pulmonar, que nos orientan hacia el diagnóstico, nos orientan hacia un tratamiento, ¿ya? Porque no todas las fibrosis pulmonares se tratan con el mismo medicamento. Por eso es importante que nosotros sepamos que estos intersticios, pues, existen. Ahora, interviene también aquí lo que es el lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué es el lobulillo? Es la estructura anatomofuncional más pequeña del pulmón. Tiene una forma poliédrica y mide entre 1 a 2.5 centímetros. ¿Consta de qué? De una arteria central pulmonar, de un bronquiolo terminal y está rodeado de septos de tejido conectivo que contienen venas y linfáticos. Prácticamente estamos citando esto, ¿sí? Este lobulillo. Este es el lobulillo. Todas las partes que habíamos mencionado que tiene este lobulillo prácticamente es la estructura de sostén de o la arquitectura pulmonar. Cualquier alteración en este lobulillo, aquí, cualquier alteración de su estructura o del intersticio que lo rodea, determina lo que les decía, un patrón radiológico específico. Y es así, poliédrico. Fíjense, aquí se encuentra la vena, los linfáticos, los septos, ¿no? Que habíamos dicho que es el intersticio, la arteriola y el bronquiolo terminal. Es aquí donde se suscita o empieza esta enfermedad. Y bueno, lo mismo, y aquí vemos en un corte anatomopatológico, aquí normal, ¿sí? Este es un lobulillo normal, todo bonito, mientras que en una tomografía que ya tiene patología pulmonar, fíjense, se ven estos septos interlobulillares con tabiques o engrosamiento de estos septos interlobuliares. A esto se conoce como fibrosis pulmonar. Seguimos con lo mismo que ya hemos visto en la anterior y fíjense, este engrosamiento septal, fíjense, aquí es como un panal de abejas, ¿sí? Donde estos septos se marcan. Si ustedes ven un panal de abejas, tiene todo trabeculado, ¿verdad? Lleno de trabéculas. Esas trabéculas son el engrosamiento septal de los tabiques interlobulillares o interlobulares. Y esto conforma a un patrón que es el patrón intersticial. De eso trata esta enfermedad. Y bueno, una vez teniendo ya conocimiento del por qué nosotros denominamos enfermedad intersticial difusa, vamos a ver que la definición del EPID, del dichoso EPID,
pues es un grupo heterogéneo, ¿sí? De más de 150 enfermedades o 180 enfermedades que tienen manifestaciones clínicas, radiográficas y funcionales respiratorias comunes entre sí, que afectan estructuras alveolo-intersticiales y también pueden afectar a las vías aéreas pequeñas y la vascularización. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años. ¿Cuál es la incidencia? 10.7 casos por 100,000 habitantes de sexo masculino y 7.4 casos por 100,000 habitantes de sexo femenino. La prevalencia, 3 a 20 casos por 100,000 habitantes. Obviamente en nuestro país, por los mineros, por la ocupación de la minería, donde no tienen ningún tipo de protección, o si se las dan, no utilizan, pues es un poquito más, ¿no? El género más afectado son los hombres, ¿sí? Y la neumonía linfocítica es más una intersticiopatía frecuente en mujeres. El rango de edad de presentación con mayor frecuencia entre 40 a 70 años, ¿sí? 2/3 partes de la población con esta enfermedad son diagnosticados a partir de los 60 años. Aquí tenemos la clasificación. Esta es una clasificación ya actual donde las clasifica a las enfermedades pulmonares intersticiales difusas en principales neumonías intersticiales idiopáticas, donde vamos a ver, son más de 5, pero la más importante y la que representa aquí es la fibrosis pulmonar idiopática, de causa desconocida. Tenemos a la neumonía intersticial no específica idiopática, tenemos a la neumonía intersticial usual entre las más frecuentes. Luego tenemos otra, dentro de esta clasificación, a las neumonías intersticiales idiopáticas raras. Aquí tenemos a la neumonía intersticial linfoidea idiopática, a la fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática. Dentro de otra clasificación, tenemos a las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables, ¿sí? Tenemos de causa conocida o asociada, fibrosis de causa conocida o asociada, que tiene un factor desencadenante, tiene de base algo que está produciendo esta enfermedad. Las asociadas a enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerosis sistémica. Entonces, son patologías que generalmente pueden desarrollar enfermedad pulmonar intersticial difusa o fibrosis pulmonar. La exposición a polvos inorgánicos se denomina neumoconiosis. Y dentro de este grupo tenemos la silicosis, beriliosis, ¿no? La asbestosis. Entonces, los mineros van a tener este tipo de EPIT. La inducida por fármacos, como ser la miodarona, el gengibrocilo. Entonces, son frecuentes los fármacos que pueden producir este tipo de fibrosis. Los expuestos a radioterapia. También puede dar la exposición a radioterapia fibrosis pulmonar. La causada por polvos orgánicos, que es conocida como alveolitis alérgica extrínseca. Las asociadas a enfermedades hereditarias, que también algunas veces se presentan. No son frecuentes, pero se pueden presentar. Otra clasificación, las primarias o asociadas a procesos no bien definidos o de causa no bien definida. Aquí tenemos a la sarcoidosis, a la proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, linfangioliomiomatoses, eosinofilias pulmonares, histocitosis X o granulomatosis de células de Langerhans, amiloidosis y otros tipos de EPIT. Entonces, recordando, tenemos este tipo de clasificación, ¿sí? Lo clasifican en 5 grupos, pero con fines académicos, ya para que nunca se olviden ustedes, vamos a citar la clasificación según la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea, que la clasifica en 3 grupos. Las neumonías intersticiales idiopáticas, que son de causa desconocida, no se conoce su causa. Existe una base hereditaria aparentemente. Y aquí se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática. La segunda, que es el EPIT conocido o asociado a entidades bien definidas.
Y el tercer grupo, que es el grupo heterogéneo primario o asociados a procesos no bien definidos, y dentro de este grupo se encuentran las enfermedades granulomatosas, ¿sí? Esa es la clasificación académica y más fácil de recordar. Aquí estamos viendo un gráfico que nos muestra, ¿no? De causa conocida o asociada, ya más específica, tejido conectivo o esclerodermia, el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo, espondilitis anquilosante, síndrome de Sjögren, síndrome de Behcet. Entonces tenemos aquí estas causas que vamos a ir recordando. Otros, fíjense, dentro de otras causas por agentes inhalados, habíamos visto que la inhalación de polvo orgánico, estamos hablando de células aquí, hongos y demás, pueden producir una alveolitis extrínseca, más conocida actualmente como neumonitis por hipersensibilidad. Y son antígenos que se encuentran en aves, por ejemplo, las palomas, ¿no? En las heces de las palomas, la citacosis, por ejemplo, roedores, hongos, bacterias que podemos encontrar, por ejemplo, los carpinteros están en contacto con el acerrín y ese acerrín puede tener moho, tiene hongos y les puede causar una neumonitis por hipersensibilidad. La humedad, ¿sí? Micobacterias, químicos volátiles y metales también pueden ser causantes de esta neumonitis por hipersensibilidad. Estoy con una irritación en mi garganta. A ver. Inducida por drogas, les decía la miodarona dentro de este grupo de antiarrítmicos, la quimioterapia, los antidepresivos, la radiación, el propio oxígeno si es mal administrado, los antibióticos y la cocaína como drogas ilícitas que pueden causar también fibrosis pulmonar. Aquí tenemos como ejemplo de neumoconiosis a la asbestosis, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Pues son serpentinas que forma este metal y da lugar a qué alteración a nivel del ADN, ¿sí? Y eso no solo causa EPIT, sino también causa cáncer pulmonar, ¿ya? El tratamiento básico en la asbestosis son broncodilatadores. Durante el seguimiento hay que buscar intencionadamente cáncer también, como les decía, ya que tiene mayor riesgo de desarrollar no solo fibrosis pulmonar, sino también EPOC y cáncer. Aquí tenemos una tomografía, ya, que nos muestra lesiones de tipo asbestosis. ¿Dónde está? Con toque de la pleura, ¿no? La silicosis es la exposición ¿a qué? A la sílica, al sílice cristalino, que es el dióxido de silicio cristalino. Puede dar lugar a una silicosis aguda, a lo que se conoce como una silicoproteinosis, a la silicosis crónica, y esta silicosis crónica se clasifica en simple, complicada o fibrosis progresiva masiva. Aquí hay algunas características tomográficas que se pueden evidenciar. Hay una imagen en una silicosis simple donde predominan los nódulos y estos nódulos generalmente, no siempre, miden entre 2 a 5 milímetros de diámetro y la característica es que se encuentran en los lóbulos superiores y zonas posteriores de los lóbulos superiores. Podemos encontrar las adenopatías pariliares con calcificaciones, las clásicas imágenes en cáscara de huevo. Estas imágenes en cáscara de huevo son clásicas de la silicosis, ¿sí? Podemos encontrar una silicosis compleja. Aquí los nódulos miden más de 1 centímetro, ¿sí? Y generalmente cuando ya existe una silicosis compleja, no solo afectan los lóbulos superiores, sino la zona media y periférica pulmonar, pariliar, asociado a espacios enfisematosos, entre lesiones parenquimatosas y pleurales. Fíjense, el tratamiento en la silicosis son broncodilatadores y hay una asociación, ¿no? Una asociación dual entre lo que es silicosis y tuberculosis, que también tenemos la obligación de descartar y en algunos casos también tenemos que descartar que esté asociado
cáncer pulmonar. Y estas son las lesiones, fíjense, que el enfisema y las lesiones que causa, pues, la silicosis. Cuando nosotros, y esto es solamente para conocimiento, no quiero que se lo aprendan de memoria, pero quiero que vean con esta clasificación cuán complejo es estudiar a un paciente con intersticiopatía, ¿no? Es decir, tiene fibrosis, pronóstico malo y listo, chao, no es así. Se tiene que seguir un protocolo, investigar si no se debe a una patología de base, porque si se debe a una patología de base como la enfermedad de tejido conectivo, pues ese paciente tiene más chance de tener un pronóstico bueno, ¿sí? No tan malo como es la fibrosis pulmonar idiopática, que su pronóstico es malo a corto plazo. Entonces, nosotros dentro de este protocolo buscamos y averiguamos si se puede tratar de una colagenopatía, y para esto yo pido los anticuerpos específicos para detectar o diagnosticar esclerodermia, o una polimiositis o dermatomiositis, artritis reumatoidea, síndrome Sjögren o lupus eritematoso sistémico, con todos estos marcadores. Pero además, otro marcador que yo utilizo para ver si se trata o no secundaria una colagenopatía, pues son los hallazgos tomográficos que pueda tener este paciente, ¿sí? Por ejemplo, la escleroderma tiene un EPIT de tipo, tomográficamente nos va a describir un patrón de tipo NINE, que significa neumonía intersticial no específica o un NIU, y puede estar asociada a hipertensión arterial pulmonar. O la artritis reumatoidea. Fíjense, me da un NEPIT de tipo NIU, NINE o neumonía organizativa o neumonía intersticial descamativa. Entonces, tiene algunas características, tanto tomográficas como a nivel de su perfil inmunológico, que es importante que nosotros sospechemos o pidamos, ¿sí? Y tienen características no solamente nosotros fijarnos en que tiene dificultad respiratoria o tos seca para el diagnóstico, sino también algunas otras características que ustedes van a ver o han visto ya en su ruta de reumatología. Y aquí nos indican, fíjense, las de causa conocida o asociada a entidades bien definidas, los antiarrítmicos, la quimioterapia, que debemos prestar atención cuando nosotros hacemos una historia clínica completa, indagar si ese paciente es cardiópata, si tiene alguna arritmia cardíaca, si recibe tratamiento con amiodarona, antidepresivos, tal vez algún trastorno psicológico, psiquiátrico, antibióticos que pueden producir este tipo de lesiones. Dentro de la clasificación habíamos visto otras entidades poco conocidas o asociadas. Aquí tenemos a la sarcoidosis, proteínas alveolar, microlitía alveolar y, bueno, que se llega a confirmar luego de un descarte. La sarcoidosis tampoco es tan frecuente, pero se presentan y es bueno seguir también un protocolo. Entonces, para todo lo que hemos visto, nosotros tenemos que buscar factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Y nunca va a fallar el cigarrillo, el hábito tabáquico, ¿no? Se dice que aquel paciente que tiene un IPA más de 20 paquetes al año tiene mayor riesgo de desarrollar EPIT. Aquellos que siguen tratamiento con antidepresivos o antiarrítmicos, mayor riesgo de desencadenar un EPIT. Y no solo eso, fíjense, existe otro antecedente que nosotras muy raras veces preguntamos o indagamos, que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Una aspiración crónica por este reflujo, si nuestro paciente tiene gastritis y nosotros no estamos atentos a este dato, también pueden condicionar fibrosis pulmonar. Factores ambientales, la exposición, la contaminación ambiental, el polvo de la madera, pinos, solventes, también son otros factores de riesgo. Entre otros factores de riesgo, tenemos infecciones por virus de la hepatitis C, herpes virus, citomegalovirus y micobacterias, que también producen fibrosis pulmonar. Factores genéticos, como mutaciones en los genes que mantienen la longitud de los telómeros, ya que son nuestro DNA, ¿no? Parte es muy importante, por ejemplo, el asbesto.
que daña nuestro DNA. Entonces, y produce lo que es fibrosis pulmonar. En la proteína C del surfactante o alteraciones genéticas a nivel de la región promotora de mucina 5B, que es importante. Entonces, son factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Tiene tres pilares fundamentales para que se desencadene una fibrosis pulmonar. Y la primera es la proliferación de los fibroblastos, la remodelación de la matriz extracelular, la destrucción de la estructura alveolar que se acompaña con depósito de colágeno. Entonces, les voy a explicar mejor en este gráfico que me parece más didáctico. Tenemos una primera etapa, ¿no? Donde pueden estar los agentes nocivos que hemos citado, polvo inorgánico, polvo orgánico, donde con el tiempo, ¿sí? Van causando daño epitelial y activación. Esta fibrosis pulmonar puede variar, ¿sí? Puede que se presente en algunos pacientes que están expuestos, por ejemplo, un minero que esté expuesto 5 años y otro que esté expuesto 40 años, no le pasa nada. Esto depende de la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Pues de cada persona responde de manera diferente a diferentes estímulos, ¿sí? No todos van a responder de manera igual. Entonces, si sigue la exposición, se causa un daño epitelial y activación, ¿sí? Activación de las citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias, 1, 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, si no cesa este daño epitelial, pues pasa una segunda fase que es de migración y proliferación de fibroblastos. Aquí, esta migración y proliferación de fibroblastos dan lugar a la activación de gelatinasas A y B, ¿sí? Además de coágulos de fibrina que destrozan, pues, lo que es la membrana, ¿sí? Epitelial y causan, ¿qué? Ruptura de esta membrana basal. Si sigue todo esto, pasan una tercera fase, que es la formación focal de miofibroblastos. El pulmón dice, no puede esto pasar, tenemos que cicatrizar como pueda, ¿sí? Se empieza a cicatrizar como se puede. Y lo malo es que lo hace mal, porque lo hace con miofibroblastos y empieza a haber una angiogénesis. Eso con el factor de crecimiento celular, ¿sí? Y si esto continúa, pasa una cuarta fase que ya empieza a cicatrizar en su desesperación de querer sanar este alveolo mal. Y es la fase de fibrosis y reepitelización alterada, ¿sí? Entonces, ya es prácticamente un tejido muerto, una cicatriz indeleble que no se borra, no va a volver a regenerarse. Y es así que existe una distorsión irreversible de la arquitectura pulmonar. Habíamos dicho que el lobulillo, ¿sí? O el espacio intersticial da esta arquitectura pulmonar. Entonces existe una distorsión irreversible. Se modifica la síntesis y liberación de factores proinflamatorios, fibrogénicos y otras citoquinas que llegan a un proceso de fibrosis pulmonar irreversible, ya establecida. Hay otro mecanismo que es la neumonía por hipersensibilidad, que está mediado por inmunocomplejos o mediada por células, y en este caso mediada por células T, ¿ya? Y bueno, lo que van a ver es prácticamente la activación de la célula, ingresa el antígeno, que puede ser de las aves, palomas y demás, hongos que se encuentran en la madera. Se activa la célula plasmática y esta a la inmunoglobulina, ¿sí? Formando inmunocomplejos que dan lugar a la activación del complemento, lo que condiciona atracción de los neutrófilos y macrófagos y interferón gamma, dando lugar a una alveolitis linfocítica, formación de granulomas. Si nosotros retiramos esta exposición de estos agentes o agentes orgánicos, perdón, entonces puede dar lugar a la regresión. Pero si continuamos expuestos a estos agentes
o antígenos orgánicos, entonces va hacia la fibrosis. El tratamiento aquí es distinto. El tratamiento aquí es con corticoides, ¿sí? Y van bien. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Tiene que haber una sospecha de que pueda tratarse de una fibrosis. Y es aquí donde yo tengo que desarrollar una historia clínica completa, indagando el tiempo, ¿sí? De los síntomas, el tiempo de exposición que ha tenido ese minero. Por ejemplo, no es lo mismo que un minero trabaje de lunes a sábado 6 horas todos los días, a un minero que se autoexplota y trabaja mañana, tarde, noche, turnos extra sábados y domingo. Obviamente, quien va a estar más expuesto va a tener mayor lesión, mayor número de complicaciones, va a ser el segundo. Y eso es lo que sucede en nuestros mineros. No todos, pero la mayoría. Tengo que ver tabaquismo, cuántos años, no importa si te dice tu paciente, he dejado de fumar hace 20 años, pero ¿cuántos años tiene? Tiene 70 y ha empezado a fumar a los 13 años. Entonces tienes que tomar en cuenta ese dato que es muy importante a la hora de ver y definir el diagnóstico si se trata o no trata de un EPID. Y todos los antecedentes que nosotros hemos citado. Entonces, tenemos una sospecha clínica con el desarrollo de una historia clínica muy bien desarrollada con antecedentes laborales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer primero dos cosas. Sí o sí, realizar una tomografía de alta resolución, un TACAR, y luego tengo que realizar pruebas de función respiratoria, una espirometría, la prueba de caminata a los 6 minutos y la prueba de difusión. Sí o sí, tengo que solicitar estas dos pruebas para ver cuán grave está ese paciente. Y aquí veo la tomografía. ¿Se trata de un patrón usual? Ay, entonces lo más probable es que se trate de una fibrosis pulmonar idiopática. ¿A qué le denomino patrón usual? A la neumonía intersticial usual que les decía que es de origen idiopático. Tiene otro tipo de patrón, se trata de un INE. Entonces tengo que investigar. Puede ser secundario a una fibrosis secundaria a una colagenopatía. Entonces pediré todo su perfil inmunológico, pediré los anticuerpos que corresponden, pediré una citometría de flujo con un lavado broncoalveolar, identificaré qué células tiene, si tiene neutrófilos, si tiene linfocitos, etcétera, ¿no? O si no es un patrón muy concluyente y tampoco me ayudan los estudios que he citado, pues tiene que ir a este paciente a una biopsia. Sí o sí, una biopsia para establecer el tipo de patrón que tiene, el tipo de fibrosis y hacer un correcto tratamiento. Entonces, además de los antecedentes, tengo que sospechar de que ese paciente tenga fibrosis pulmonar cuando te refiere a un cuadro clínico insidioso, crónico, generalmente más de 6 meses de evolución, y te dice, he empezado a tener tos, generalmente ellos lo asocian a un resfrío, una infección, tos gradual y disnea. Son signos clásicos para un EPID. Disnea, que puede ir desde el 0 hasta el 4º grado, según la MRC. Y una tos, la característica de esta tos es tos seca. Opresión, sensación de opresión torácica, que no pueden respirar cuando ya vienen en estadios muy avanzados. La acropaquia también es un signo, ¿sí? Muy frecuente en el EPID, pero ya cuando la fibrosis está en un estado muy avanzado. Al examen físico, ¿qué es lo característico que voy a escuchar? Pues lo característico que voy a escuchar son estertores tipo velero. Si ustedes han leído en Argente, los describe como estertores de destrucción. Estos estertores de destrucción porque el espacio intersticial que habíamos citado está totalmente destruido. No se olviden, son estertores de tipo velero o secos al final de la inspiración. Velcro, velero, velcro, le dicen, ¿no? Hay alguna bibliografía que lo menciona. Además,
Debo sospechar de una neumonitis por hipersensibilidad si yo encuentro sibilancias cortas, ¿no? ¿Puede tener mi paciente fiebre esporádica? Puede tener. ¿La analítica sanguínea me sirve? Sí, me orienta a algo, pero no es definitivo. Mi perfil inmunológico sí me va a servir. En el caso de la sarcoidosis, me va a servir solicitar calcio, ¿sí? Entonces, son algunos de los parámetros. Miren, es así de complejo. Estudiar un paciente con EPIT no es algo sencillo, pero tienen que todo el perfil inmunológico que nosotros pedimos. Y habíamos dicho que además de este perfil inmunológico, nosotros tenemos que ver patrones tomográficos que me ayudan a identificar qué tipo de fibrosis pulmonar es. Existen varias bibliografías, pero para que nos ayuden de forma académica lo más académico y didáctico posible, los vamos a dividir en aquellos que tienen aumento de la atenuación y aquellos que producen disminución de la atenuación. Los que producen aumento de la atenuación, un patrón reticular, en vidrio despulido, aquellos que dan lugar a una consolidación o presentan un patrón nodular, atelectasia o en empedrado. Y aquellos con disminución de la atenuación, en panal de abejas, que tenga un patrón quístico, enfisema, que tenga bronquiectasias, bulas o cavitaciones. Y aquí tenemos estos patrones. Tenemos un patrón miliar, fíjense, miliar significa menos de 2 milímetros, ¿sí? Que la distribución es apicocaudal y hay que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de patrón nodular, que es entre más de 2 milímetros, y micronodular o miliar entre 1 a 2 milímetros. Su diagnóstico diferencial con tuberculosis miliar. Luego tenemos un patrón reticular, como les había mencionado, con incremento o engrosamiento de los septos interlobulares. Un aumento de la densidad, las imágenes en vidrio deslustrado, que también son frecuentes en procesos virales. Disminución de la densidad. Seguimos, ¿no? Imágenes quísticas. Vamos a ver aquí. Este patrón reticular, engrosamiento septal interlobular. Si ustedes ven aquí, es como si estuvieran un globito tras otro, cerca a nivel subpleural. Y este engrosamiento septal interlobular puede ser irregular, que te da un tipo de patrón, como la sarcoidosis, la asbestosis o la neumonía intersticial. Puede ser liso, ¿sí? Engrosamiento septal o vidrio despulido, puede ser nodular y tenemos que sospechar en estas patologías. En síntesis, el especialista, que es el imagenólogo, nos va a indicar en el informe tomográfico lo siguiente. Tiene NIU, tiene probable NIU, tiene un patrón indeterminado de NIU, si tiene estas características, estas cosas, estos ítems, y tiene un diagnóstico alternativo si tiene alguna alteración de este tipo. Pero lo más importante, si ustedes les describen un patrón NIU, les van a comentar que existe un predominio subpleural y basal, tiene una distribución a medido que es heterogénea, en panal de abeja, puede haber o no bronquiectasias por tracción, periféricas o bronquiolectasias. Esta es la imagen en panal de abeja, fíjense como trabéculas les decía, que es totalmente pues un pulmón destruido. El panal de abeja son espacios aéreos quísticos agrupados en una hilera, fíjense aquí, lo que estoy moviendo con el mouse. Igual aquí. Con un diámetro entre 3 a 10 milímetros, localización subpleural con paredes bien definidas, alineados uno junto al otro. Aquí tenemos estas imágenes quísticas en una hilera. Aquí tenemos en varias hileras que son característicos también del patrón NIO. Creo que hemos visto esto. Las imágenes de propela en panal de abeja, lo mismo. Bueno, ya sabiendo qué nos va a reportar
el imagenólogo, pues solamente recordar. Aquí se notan estos engrosamientos interlobulares, interlobulares, que nos dan el patrón lineal. Igual, es una trama fina reticular, estructuras peribroncovasculares del centro del lobulillo, conceptos interlobulares, con una morfología en telaraña, otros la denominan así, que se puede presentar en la fibrosis pulmonar idiopática, en la linfangitis carcinomatosa y edema pulmonar. Lo que les decía, el patrón nodular, más de 2 milímetros, y miliar entre 1 a 2 milímetros, donde tenemos que sospechar también en tuberculosis miliar. Las imágenes en vidrio deslustrado. Seguimos con las imágenes en vidrio deslustrado, las imágenes quísticas, y ya en estados muy avanzados que se notan patrones de consolidación que también hacen perder la arquitectura pulmonar y la clasificación que les había mencionado de la silicosis. Y las pruebas respiratorias, para ver la gravedad, ¿tengo que solicitarlas? Sí. ¿Qué es lo que me van a dar? Yo puedo pedir una espirometría con prueba postbroncodilatadora, espirometría forzada con prueba postbroncodilatadora, donde lo que yo voy a ver en un paciente con fibrosis pulmonar, lo primero, un patrón restrictivo. ¿Quién me dice que tiene un patrón restrictivo? Pues cuando existe disminución de la capacidad vital forzada en menos del 85%. Disminución de la capacidad vital formada en menos del 85%. Y como en el asma y en el EPOC, puedo ver un patrón obstructivo con la diferencial de el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que tiene que ser menos de 70%. Obviamente, la gravedad me lo va a dar el BF1, como hemos visto. ¿En qué patologías del EPIT se presenta? Pues se presenta la neumonía por hipersensibilidad, que puede tener también un patrón obstructivo, la sarcoidosis, la esteocitosis y la neumonía eosinofílica. ¿Existe alteración en la difusión del SO? Sí. Es la primera prueba en alterarse en un paciente con fibrosis pulmonar, el DLCO. Recuerden ustedes que este patrón intersticial se ve afectado el intersticio, ¿no? En este tipo de pacientes por donde se filtra precisamente el oxígeno. Entonces, si todo está cicatrizado, no va a haber por dónde este oxígeno atraviese. Y lo primero que te valora, ¿sí?, la prueba de difusión es la integridad de este espacio alveolo intersticial. Y si realmente está afectado, la primera prueba en alterarse, otra vez les repito, es el DLCO. Inclusive la espirometría y la tomografía pueden ser normales y su paciente se sigue quejando de que tiene disnea. Y tú dices, pero todo es normal, no hay nada en su tomo, no hay. No, yo sigo teniendo dificultad respiratoria. Entonces, puedes solicitarle una gasometría arterial, puedes solicitarle una prueba de difusión y ver realmente si existe una alteración a nivel de esta membrana alveolo intersticial. ¿Se puede solicitar la pletis? Sí, que vamos a ver en la pletismografía en pacientes con EPIT, un aumento del volumen residual pulmonar. ¿Se puede solicitar un lavado broncoalveolar a través de una fibrobroncoscopía? Sí. Esto para ver que la citometría de flujo, que es la celularidad, ver si existen macrófagos cargados de hemosiderina, entonces tú pensarás que se trata de una hemorragia alveolar. Si existen macrófagos con material hialino globular, sospecharás que sea una proteinosis alveolar. Si existe eosinófilos más de 25%, sospecharás que se trata de una neumonía eosinofílica, o si se trata de un recuento de linfocitos más del 30% en una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, ¿el lavado broncoalveolar me sirve? Sí. ¿Qué es lo que no se pide? No se pide el lavado broncoalveolar cuando existen extensas zonas de fibrosis. Y lo que podemos hacer aquí también es recuento de los linfocitos T, linfocitos B, que me sirve para ver si se trata o no de una neumonitis por hipersensibilidad o sarcoidosis.
es más de especialidad, pero es importante que conozcan, ¿no? En la citometría de flujo. La biopsia transbronquial está indicada, sí, cuando mi patrón no sea tan específico, concluyente, y mis pruebas de función respiratoria tampoco. El diagnóstico 100% de una fibrosis pulmonar nos los da un estudio anatomopatológico. Entonces existen varios tipos de biopsia, que puede ser transbronquial, una biopsia pulmonar quirúrgica, ¿no? Que tiene indicaciones, no en todos los pacientes se hace, pero es importante que lo conozcan. ¿Se pueden hacer otras exploraciones? Sí. El perfil inmunológico, se pueden hacer pruebas cutáneas con el antígeno sospechoso en el caso de una neumonitis por hipersensibilidad. Se puede hacer una prueba de broncoprovocación, una prueba de hipersensibilidad retardada en los casos de en los pacientes con sarcoidosis, donde existe hipoergia, ¿no? También nos sirve. Y fíjense esto, y es importante que sepan, el diagnóstico lo hace no solo el neumólogo. Aquí participan varias especialidades, ¿sí? El diagnóstico del paciente con EPID necesita de un equipo multidisciplinario, un equipo que tenga experiencia en esta patología. Y por lo menos estos tres, sí o sí, tienen que estar. Neumólogo, radiólogo y reumatólogo. Y si se hace más completo, patólogo y fibrobroncoscopista. El equipo es multidisciplinario, pero no solo va aquí, no termina aquí. Si se confirma que es una fibrosis pulmonar, aquí interviene psicología y cuidados paliativos, si ya es una fibrosis avanzada, como en la mayoría de los casos nuestros pacientes vienen. No sé a qué se atribuye, yo creo que es la altura, donde las manifestaciones clínicas más se encubren, ¿sí? Y ya vienen con un proceso avanzado. Entonces, la altura de alguna u otra forma enmascara a la fibrosis pulmonar, ¿ya? Es ahí donde este equipo multidisciplinario también recibe la ayuda del psicólogo y cuidados paliativos, porque recordemos que el pronóstico de los pacientes con fibrosis pulmonar, sobre todo la idiopática, es malo a corto plazo. Si inician tratamiento con antifibróticos, vamos a ver cuál es el tiempo de supervivencia, pero si no, es de 3 a 5 años. Bueno, el tratamiento sirve para valorar, primero, qué tenemos que hacer antes de iniciar el tratamiento, el estadio de la enfermedad, ver los factores pronósticos y comorbilidades que tiene mi paciente. Tengo que considerar tratamientos antifibróticos de los que actualmente se dispone. Por ejemplo, el único tratamiento antifibrótico que tenemos es, por el momento, la perferidona. En Intenavit también es una opción. Solo tenemos 2. Evitar causas agravantes de la enfermedad, reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias, que lleguemos a hipertensión pulmonar, aparte ¿no? Que curse con eritrocitosis secundaria y que tenga corazón pulmonar crónico. Entonces, eso empobrece mi diagnóstico, mi pronóstico. Tratar los síntomas, principalmente la tos y la disnea, que desesperan al paciente y que empeoran su calidad de vida. Tener siempre presente trasplante pulmonar en casos que cumplan criterios y ofrecer terapia paliativa en el final de la enfermedad. El tratamiento farmacológico. Aquí, en la fibrosis pulmonar idiopática, el único tratamiento que se ha demostrado que modifica el curso evolutivo de la enfermedad son los antifibróticos. Entonces, el objetivo aquí en el tratamiento es inhibir el proceso fibrogénico, por lo cual se inicia una era antifibrótica. Esto a partir del 2003, con varios estudios que se han hecho. Antes del 2003 hay varios estudios, ¿no? No es neumonía adquirida en la comunidad, por si acaso es NAC, pero porque los pacientes con fibrosis les daban N-acetilcisteína
que indicaban de que aumentaba la síntesis de glutatión y era un mediador antioxidante que disminuía la fibrosis, pero en los estudios actuales se ha visto que no cumple esa función antifibrótica. En el estudio Panther, que decían, bueno, demos acetilcisteína, pero también les daremos corticoides inmunosupresores como la azatioprina o ciclofosfamida, pero ninguno ha tenido un efecto bueno, porque ha seguido su curso la fibrosis y han fallecido a los 3 a 5 años. El tratamiento, por ejemplo, en la neumonitis por hipersensibilidad es corticoides. En la silicosis, como habíamos visto, son broncodilatadores, ¿no? Hay un estudio que se llama el Capacity, ¿sí? Donde inicia la era de los antifibróticos con la perfiridona. ¿Qué es la perfiridona? Es un antiinflamatorio, antifibrosante que inhibe la proliferación de los fibroblastos y síntesis de proteínas profibrogénicas y citoquinas. ¿Qué es lo malo? Que se da de una dosis de 2.403 miligramos día. ¿Qué se ha visto que hace esta perfiridona? Reduce la progresión de la enfermedad en un 30%, disminuye en un 30% la caída de la capacidad vital forzada y las dosis que se dan pues son elevadas. El costo aquí en Bolivia, en La Paz, es de 4.000 bolivianos por semana, 3.500. Entonces, a veces el paciente puede iniciar su tratamiento, pero por el costo lo deja. Luego tenemos al Nintedanib, que se ha visto en el estudio de Tomorrow. ¿Qué es el Nintedanib? Pues es un poderoso inhibidor tirosina-quinasa, actúa sobre el receptor de crecimiento endotelial, vascular, plaquetario y fibroblástico, una muy buena alternativa. Disminuye también la caída de la capacidad vital forzada, disminuye las exacerbaciones y mejora la calidad de vida. Entonces tenemos algunas opciones de tratamiento que se han ido utilizando a lo largo de estos años, pero que nos quedamos con los antifibróticos, ¿no? Otro punto a tratar y muy importante es la oxigenoterapia domiciliaria. Y antes de indicar yo oxígeno, tengo que valorar a mi paciente y ver con una gasometría, con la prueba de caminata a los 6 minutos, con un ecocardiograma, si ese paciente va a ser oxígeno dependiente o no. Pero se indica oxigenoterapia domiciliaria a aquellos pacientes que tienen una hipoxemia en reposo. Escuchen bien, en reposo, menos de 85%. Y empieza a saturar de forma importante durante cualquier esfuerzo físico. Por ejemplo, en la prueba de caminata, si empieza a desaturar por debajo de 85-78%, entonces se indica oxígeno domiciliario. El trasplante pulmonar es el único tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática en estadios evolucionados que ocasiona una importante mejoría funcional e incremento de la supervivencia. Supervivencia al año, 74% de los casos. A los 5 años, 45%. Y 10 años, 22% de los casos. La rehabilitación respiratoria es muy importante. Otra disciplina que se incorpora al manejo multidisciplinario que les decía. No solo interviene neumólogo, reumatólogo, psicólogo, cuidados paliativos, imaginólogo, sino también el fisiatra. ¿Por qué? Porque es importante que nuestro paciente haga fisioterapia respiratoria, porque mejora su tolerancia a los esfuerzos físicos, ¿sí? Mejora la calidad de vida relacionada con su salud. Existen terapias celulares higiénicas que todavía están en una fase de estudio y veremos con el transcurso de los siguientes años qué oportunidades nos trae. Los cuidados paliativos son importantes, sobre todo en nuestros pacientes con ya un EPID establecido terminal, donde pues es oxígeno dependiente y los accesos de tos seca, la disnea, son lo que más le molesta al paciente. Y se pueden iniciar tratamientos con codeína, opiáceos o corticoides a dosis muy bajitas que en algunos casos le han demostrado eficacia. Si pese a eso nuestro paciente se sigue quejando, podremos recurrir a la talidomida para disminuir los accesos de tos.
Dosis bajas de morfina también, para mejorar esa sensación de dificultad respiratoria, tos persistente, ya en pacientes con un EPID avanzado. Explicarle, aquí no está lo psicológico, pero es importante que nuestro paciente, además de mandarlo a fisiatría, de hacer nuestras medidas que tengamos que hacer, mandarlo a psicología, porque es un golpe muy duro decirle a un paciente que no puede dejar de utilizar oxígeno y que esta patología pues no tiene cura, que lo que está fibrosado va a estar así fibrosado. Entonces, tratar de ayudar con psicología a que acepten la enfermedad y que ya que les ha tocado vivir con esto, pues vivan lo más adecuadamente posible, ¿sí? El apego familiar es muy importante. Y lo último que les voy a mencionar, y con esto termino, los 10 mandamientos de la enfermedad. ¿Cuáles son? De la enfermedad intersticial, que tienes que referir al neumólogo desde el 1 al 10. Referir al neumólogo, referir al neumólogo, referir al neumólogo, si es que ya tienes el diagnóstico establecido o si estás sospechando de que puede